iglesia. Reciban un saludo de la iglesia de Misa, amen, muy caliente, amen. I'd like to extend a warm welcome to you guys, a greeting from the Nissa Apostolic Church, amen. Creo que el Señor ha sido muy bueno con cada uno de nosotros, amen. I believe the Lord Jesus has been good to every one of us. I'd like to thank my beautiful wife. Quisiera agradecerle a mi hermosa esposa, amen, por poder estar aquí conmigo hoy en este día. Como han dicho, ya se acerca la cerrada de este año. We're drawing to a close to this 2018, and 2018 has been a difficult year for some. Quizás para unos ha sido muy difícil el año 2018. Surprisingly, the holidays is a sad and lonely time for some people. Durante estos tiempos festivos, normalmente para mucha gente se sienten solos, se sienten tristes porque no tienen ciertos familiares ya. En un sentido, in a certain sense. But in a certain sense, it's awesome because we have the ones that we still have left. We still have the ones that we still have. Todavía tenemos los familiares que tenemos, amen. Muchos se sienten tristes normalmente por este tiempo del año, porque ya se han adelantado ciertos familiares y se han ido con el Señor, pero gracias al Señor todavía nos tiene aquí a cada uno de nosotros, amen. Thank the Lord, He still has some of us still here, amen. I thank the Lord for this opportunity. Le agradezco al Señor por esta oportunidad. El Señor ha sido muy bondoso con su servidor. The Lord has been just so gracious to me this year. I've been able to accomplish things that I never thought I would accomplish. He podido vencer cosas este año que nunca he pensado que hubiera vencido, pero gracias al Señor y por sus oraciones también, amen. Y mis oraciones por usted, todos vamos peleando la buena batalla. I would like to ask you to open up the word of the Lord. Si pueden prender sus Biblias o abrir sus Biblias, amen. Proverbios capítulo 29. If you would open up or turn on your Bible to Proverbs chapter 29, verse 25. This is a passage that's been a blessing to me, and I believe that the Lord has a message for us. Creo que el Señor tiene una palabra para nosotros en esta tarde. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Dice así la palabra del Señor: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Dice así en inglés: the fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. How many like being safe? ¿Cuántos les gusta estar seguro? Levante sus manos ahí donde está. Señor, venimos delante de su presencia. Jesus, we come before you in this hour, Lord, with thanksgiving in our hearts. Con agradecimiento, Señor, de lo interior de nosotros, Señor. Pero en este momento, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, seguir adelante, Señor. We ask that you just help us continue putting one foot in front of the other. Because in this hour there are certain things that we still must overcome. Porque estamos viviendo en un tiempo donde aún hay cosas que tenemos que vencer en nuestra vida personal, Señor. Edifica tu iglesia, edify your church, Lord. Edify your servant that I may be that mouthpiece to be able to transmit this message. Unges mis labios, Señor, para que pueda transmitir este mensaje a cada uno de nosotros. In the powerful name of Jesus, we pray, oramos. Amen. Amen. Read the person next to you. Tell them it's good to see you in the house of the Lord. Amen. ¿Por qué no saluda a su vecino ahí donde está? Me da mucho gusto verlo en la casa del Señor. Amen. Honramos a todos nuestros amigos si nos visitan. If you're a friend and you've been stopping by and checking it out, you can tell that we like to praise God with exuberant worship. Somos una iglesia que nos gusta alabarle al Señor, amen. De una forma, pueden sentarse. Estaba esperando que unos terminen, pero está bien. You may be seated. Hallelujah. I'd like to speak
on the subject of overcoming fear. Quisiera hablar sobre el tema venciendo el temor. Aleluya. Fear challenges everyone. El temor prueba a todas las personas en toda edad. It challenges everyone at every age. Kids experience fear when they're placed in a dark room. Los niños sienten temor cuando los ponen en una recámara oscura. Por eso normalmente le ponemos una lucecita ahí en el cuarto. That's why typically some children like to sleep with a nightlight. How many of you slept with a nightlight when you were young? ¿Cuántos durmieron con una lucecita cuando eran niños, podemos decir? Unos aún todavía tienen el temor y son adultos. Some are still fearful of the dark and they're adults already. A young person may be fearful about speaking in front of a class. Un joven puede tener el temor de hablar delante de una clase, dar una presentación. I've been at a college for some time now, and sometimes giving presentations with individuals that are fresh out of high school. They're sometimes more organized, and sometimes it's been a little bit, scary, fearful. I was experienced anxiety. Ya he regresado al colegio, ya tengo como unos 10 años que no he regresado, y en veces cuando tengo que presentar una materia, una tarea, delante de la clase, en veces como que me da miedo porque veo a ciertos jóvenes que están frescos fuera de la escuela y están listos y bien organizados, y en veces he tenido temor en cierto sentido, and I've had fear in a certain sense. But fear will typically spawn and develop through a variety of methods. El temor normalmente se desarrolla por varias diferentes formas o métodos. Biblically speaking, though, fear is the absence of faith. Hablando bíblicamente, el temor es la ausencia de fe. But let's take a side note with that. Pero hay que tomar nota de esto. Just because someone is experiencing fear doesn't mean they don't have faith. Pero también a la misma vez, en un sentido, nomás porque alguien tiene temor de algo o está experimentando temor, no significa que no son gente de fe también. Some individuals experience fear due to an emotional instability. Muchos tienen temor porque tienen una instabilidad emocionalmente. For an example, a person may have grown up not being validated by a parent, or not being embraced, and not being hugged. Por ejemplo, un niño puede tener, ya siendo adulto, puede tener temor porque cuando en su niñez quizás su mamá o su papá nunca los abrazaron, nunca les dijeron te amo, y quizás en cierto sentido les da temor de poner su amor en otras personas. A child is fearful on the experiences that they have. Las experiencias que cada uno de nosotros tenemos como niños, muchas veces esos temores se nos van cuando aún ya somos adultos, no las cargamos. 2 Timothy chapter 1 verse 7 says, because God has not given us a spirit of fear, but of power and love and of a sound mind. A verse well known, pero dice la palabra del Señor, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio. Amen. ¿Cuántos cuando han tenido temor, podemos decir, como de repente comienzan a reaccionar raros? How many of you, when you've been fearful, you just begin to behave strangely? Amen. Yo me acuerdo cuando mi mamá, yo crecí en un rancho. I was raised on a farm. Y la basura estaba como a 100 metros de la casa, allá en el rancho. The trash was about 100 yards away from the house, and we lived like 8 miles outside of the city. Y nosotros vivíamos como 8 millas fuera de la ciudad. Y me dije, Sammy, ve tira la basura. Y ya era noche. And it was nighttime already, and she would ask me, can you go and throw out the trash? And so what would happen is, I wouldn't go all the way over there. I would just step outside
and I would just leave the trash next to the door, but I would make it seem like if I had gone and then come back. Y lo que sucedía es mi mamá me decía si podía llevar la basura, y lo que yo hacía, yo no iba hasta la basura. Yo nomás me quedaba ahí en el lado de la puerta afuera y me esperaba como haciéndola pensar que fui en el tiempo que duré, y después y entré otra vez, pero en realidad ya estaba fuera de la puerta porque yo tenía temor de la oscuridad. I was afraid of darkness. Amen. Yo todo el tiempo tenía que dejar la puerta abierta. I would always have to leave the door open. Amen. When I would fall asleep, because it was just a fear that I had. But a typical fear that a lot of people tend to have nowadays more is the fear of rejection. Hay un temor que el enemigo trata de implementar en cada uno de nosotros, es el temor del rechazo. Satan will use any weapon in life to convince us and make us think that we perhaps aren't good enough for God. El enemigo va a tratar de hacer muchas cosas, de convencernos que nosotros no somos dignos del amor de Dios. And to experience that fear, we see that Jesus was rejected by many. El Señor Jesucristo fue rechazado por muchos. El Evangelio de Juan, capítulo 1, 11 dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Qué rechazo feo, ¿verdad? What a difficult rejection Jesus experienced. Amen. How many of you, specifically parents, when your children reject you, it hurts? I can imagine. I'm not a parent. Yo no soy un padre, pero yo me imagino los padres saben este dolor cuando aconsejan a su hija o a su hijo que no hagan eso y rechazan el consejo. Y quizás aún ya son menor de edad y pueden hacer ciertas decisiones, pero el padre se siente ese rechazo. Qué feo se siente, amén. Que cuando el hijo no recibe el consejo. How tough is it to experience that fear when those closest to us reject us? Jesus experienced the ultimate rejection. El Señor Jesucristo, Él experimentó, Él sintió el rechazo supremo, podemos decir. The Lord Jesus loved everyone. El Señor Jesucristo ha amado a todos. Amen. Pero la gente lo rechazaba. What love Jesus has for you and I, amen, that one day even knowing perhaps we were rejected by someone, qué amor tiene el Señor Jesús hacia nosotros, sabiendo que quizás crecimos en familias difíciles donde quizás no nos dieron algo, pero llegó un día que alguien nos introdujo al Señor Jesucristo, alguien que no nos rechazó y llegó a nuestra vida y nos iluminó y nos enseñó que en medio de las dificultades yo puedo ser amado y yo puedo ser más que vencedor. Jesus desires a relationship. El Señor Jesucristo desea relación. Jesus came to destroy the spirit of fear. El Señor Jesucristo vino a destruir el espíritu de temor. Many people lived in fear in the time of Jesus. En el tiempo de Jesús mucha gente tenía el temor. The Pharisees and the Sadducees, they would uphold a standard difficult for the people to live out. Los líderes del tiempo de Jesús ponieron, podemos decir, I don't know how you say standard, I left the translation, pero ponieron, le hacían difícil que la gente en ese tiempo siga la ley, amen. Los principios, los estatutos que había en ese tiempo, los fariseos le causaron temor en la gente en un sentido porque demandaban tanto de la gente y muy poco de ellos mismos. Y por eso el Señor Jesucristo vino y dijo, no, ya no se va a hacer eso, amén. Él puso todo a un nivel más alto, pero a la misma vez más básico. Jesus, He came and He set the standard at a higher level, but at a level where it's actually achievable, amen, where it didn't have to be approved by man, donde no tenía que ser aprobado por el hombre. Y el Señor Jesucristo vino
para liberarnos. He came to liberate us, amen. He does not want us to experience rejection, amen, because we are in the kingdom of God, amen. No one is perfect, amen. Nadie aquí, amen. El Señor no quiere que nadie se sienta rechazado, amen. Todos somos una familia trabajando para la obra de Dios, amen. Y en ninguna familia es perfecta. Amen. Entonces tenemos que animarnos y ayudarnos a seguir adelante. We have to encourage ourselves to continue moving forward. There have been times where, since I am recently even married now, I've even experienced certain fears. They say marriage, the most difficult years are the first 2 years, amen, because you're acclimating to each other. You're getting used to each other, and you're beginning to work with people or with your spouse. Se dice que los primeros 2 años del matrimonio son los años más pesados, amen. Porque nos estamos acostumbrando, amen, nos estamos anivelando, nos estamos conociendo. Y aún yo entrando en mi matrimonio he tenido temores ciertas veces, porque en veces yo me he sentido rechazado, mi esposa se ha sentido rechazada. Y en veces el enemigo ha tratado de acumular ese temor de rechazo, amen. There have been times where perhaps I have felt rejected, my wife has felt rejected, and sometimes the enemy has tried to accumulate that or amplify that to the point where he would try to bring separation, amen. But I'm here to encourage you, amen, that we serve a God that is greater than your circumstance, amen. Nosotros le servimos a un Dios que es más grande que su circunstancia. The Hebrews had a difficulty with this, amen. They experienced fear in a sense, amen. Los egipcios del Antiguo Testamento tenían dificultades con esto también a la misma vez. The second fear that the enemy likes to place in the people of God is the fear of loss. El segundo temor que Satanás trata de poner en cada uno de nosotros, en familiares, es el temor de perder. Since the beginning, Satan has convinced Adam and Eve. Desde el principio, Satanás convenció a Adán y a Eva que se estaban perdiendo algo, that they were losing something. He convinced them, hey, you should go try this. The fruit on this tree, it's amazing. You're missing out. Y el enemigo vino y los convenció que, ¿sabes qué? Te la estás perdiendo. Esa fruta en ese árbol es la más buena. Me imagino que lo estaba convenciendo. Hey, te la estás perdiendo. Y como cuando muchas veces nos caen los amigos. Hey, te estás perdiendo esta fiesta. ¿Y qué no? Te estás perdiendo los bailes, ¿no te acuerdas? And perhaps many people will say, you're missing out on partying, you're missing out on this, you're missing out on that. But the devil is a liar, amen. Pero el diablo es un mentiroso, amen. Y cada uno de nosotros pasamos tribulaciones en la vida. All of us, we experience trials in different senses. The loss of a loved one is a difficult process. El perder un ser querido es algo difícil. Satan has enjoyed seeing people live in fear when it comes to loss. Since the beginning, the enemy has been attacking the family. Desde el principio, el enemigo ha estado atacando las familias in loss. We see the first family experiences loss. Miramos la primera familia pierde un hijo. Es difícil, amen. And the Bible clearly states that God will not forsake us. La Biblia claramente dice que Dios nunca nos abandonará, amen. No somos huérfanos, amen. We are not orphans, but unfortunately sometimes circumstances in life will sometimes leave a mark. Dejan su marca, amen. And sometimes in our subconscious we aren't aware that we're still carrying that fear. Y muchas veces en lo más profundo de nuestro ser estamos todavía cargando ese temor.
que voy a perder algo, que voy a perder otra vez, that I'm going to lose again, that I'm going to lose that again. But the devil is a liar, amen, because he is with us, amen. God is in control of our life. Dios es soberano y Él controla lo que pasa en mi vida. Si pasa es porque Dios lo ha permitido, amen. Y sabe que nosotros podemos vencer, amen. And if it happens, it's because God knows that we can sustain that burden, we can sustain that pain, amen. Because that's the purpose behind it. Because pain has a purpose. Specifically when we know God, especialmente cuando conocemos al Señor. Miren Abraham, en Génesis capítulo 12 miramos cuando él se va de su tierra, de su hometown, podemos decir, cuando se va de su rancho y comienza su jornada con su familia, and Abraham, he begins this journey with his family. And he gets to Egypt y llega a Egipcio Abraham. Y por una razón, Abraham piensa que él tiene que desarrollar una historia que no es verdadera para que ellos puedan pasar un lugar donde tenían que pasar delante de Faraón. Porque la esposa de Abraham era muy hermosa. ¿Cuántos creen que su esposa es hermosa? How many believe you have a beautiful wife? Amen. Aleluya, todos la tenemos, amen. Y sucede que de una forma le entra el temor que si él le dice a Faraón que su esposa Sara es su esposa, lo va a matar a él para que él le quite su esposa. And for some reason, in his thoughts, Abraham is convinced that he has to make up a story that his wife isn't his wife, because if he tells him that that's his wife, Pharaoh's going to kill him because his wife was attractive and take his wife for himself. And so he says, you know what? Let's say you're my sister. Hay que decirle que tú eres mi hermana para que pasemos pues la inspección, podemos ir. So we can pass, this checkpoint. Y sucede que se la lleva y pues es su hermano y cuida de Abraham porque está bajo el entendimiento que es su hermano. Pero sucede que una noche Faraón tiene un sueño y antes de esto hay una plaga que le está pegando a la casa de Faraón. And then there's a plague and before this dream that is a calamity that fell on the house of Pharaoh. And he doesn't understand why, but the Lord reveals to him why, the truth. But where I'm going is that sometimes the enemy will try to place fear in our minds. Amen. Muchas veces el enemigo va a tratar de poner el temor en nuestra vida de los familiares. Amen. Es más, aún en este día, el enemigo le gusta atacar, tormentar el pensamiento de ciertos padres sobre la salvación de sus hijos. Even to this day, a common thing that we see is that the enemy will place fear of loss in a parent's mind, thinking on the salvation of their children. Híjole, hijos, no se está portando bien. My daughter, my son, they're not living right. And then the enemy comes in and he hears what we're talking. He says, yeah, you think they're going to be saved? ¿Tú crees que ellos van a ser salvos? Así trabaja el enemigo, amen, durante de la semana. Pero hay que reprenderlo, amen. But why don't we rebuke him, amen? Cuando esos pensamientos llegan a nuestra vida, la palabra del Señor dice, aunque ande de valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová, tú estarás conmigo. It says, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, meaning you're having a difficult time during the week where the enemy's placing some type of fear of loss, of you losing your job, of you losing something in life that's important to you. You can tell him, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, amen, I will fear no evil, amen. Salmos 27 nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Whom shall I fear? I don't think so. When those thoughts come during the week, I stop them in their tracks with the word of God, amen? Because the enemy will come and try to attack me sometimes.
Muchas veces el enemigo trata de atacarme a mí, que quizás vas a perder esto, vas a perder aquello, pero yo lo detengo ahí, amén, le doy el alto y comienzo a proclamar palabra de Dios en mi vida, amén, en mi circunstancia, y no dejo que el enemigo se infiltre. I do not let the enemy infiltrate my mind. Let us stop it and declare the word of God in our life, amen. And we see Abraham, he finds himself in another situation in front of King Abimelech. Miramos que otra vez, una segunda vez, ¿se imaginan el padre de fe que consideramos? Amen. The father of faith, él también tenía problemas. He also had difficulties. Aunque lo consideramos, even though we consider him the father of the faith, we see the human element still that we can connect with him, that he experienced fear. And so he's in front of King Abimelech again, and he tries to bring up the same story because he's fearful of losing his wife and his family. Y le da el mismo cuento, amen, de que es su hermana porque tenía temor de perder su esposa y su ser familia. Pero miramos que él todavía en medio de todo eso, él pudo vivir una vida de victoria. Amen. We see that in the midst of all of this calamity, all of the chaos, all of what we call life, the giant that we call life, el gigante que le llamamos la vida, él pudo vencer, amen. Él pudo de una forma, se tomó refugio. Somehow he took refuge and he found the courage, amen, to stand up and say, you know what? I gotta do this, amen, because this is right. De una forma, Abraham buscó que él tenía que levantarse, amen, por su familia y pelear, amen, la buena batalla, porque él no iba a perder nada, amen, mientras que él estaba respirando aire en sus pulmones, amen. He said, I am not gonna lose nothing while I'm breathing in my lungs, amen. I'm gonna fight for my family, amen. I'm gonna fight for them. I'm gonna fight for them in prayer. Yo voy a pelear por mi familia en oración. Yo voy a pelear por mi familia en ayuno, amen. Yo no voy a dejar el enemigo que quite lo que Dios me ha dado, amen. I'm not gonna let the enemy take what God has given me because I have faith. Porque yo tengo fe. But unfortunately, some individuals, it's not so much of a faith issue, it's emotional. Para unos no es tanto que les falta fe, sino es que nomás emocionalmente nunca se les enseñó en su vida diaria. But unfortunately, it's not so much of a faith issue for some, but it's just they weren't taught on a daily basis on how to love, on how to validate, on how to walk, on how to overcome obstacles, on how to respond when this happens. But I'm here to tell you that you got a whole family in here. Tú tienes una familia completa aquí adentro, amen, para apoyarte, amen, to give you encouragement so you're not alone. No estás solo. The last fear that the enemy tries to convince people is the fear of failure. Es el temor del fracaso. Qué buen ejemplo nos dio el rey David. What good example King David was for all of us, young individuals, young persons. All of us, we experience failure because we're trying to get adjusted into life, young person. You're trying to figure out what you want to do. How are you going to be a provider for your future family? How are you going to do this? How are you going to do that? Quizás para los jóvenes, el fracaso se puede relatar en ellos en la área donde ellos están tratando de organizar cómo ellos van a ser el individuo que va a traer la comida a la casa, cómo voy a poner un techo sobre ellos, cuál carrera voy a tomar. It can be so many things. It depends on where you're at. But King David, he was the ultimate failure that he experienced. El rey David, podemos decir que experimentó un fracaso muy grande. He became, he got to a point where he lost himself. We're speaking of
the man that in his youth confronted Goliath. Estamos hablando de David en su juventud. Él confrontó y se bajó a Goliath. En sus amistades ternudas con Jonathan and his tender friendship with Jonathan, his worshipful psalms and his enduring patience under the wickedness of Saul, sus salmos que describen la belleza de Dios tan hermosamente, pero a la misma vez fue paciente bajo la esclavitud de ser perseguido por el rey Saúl. El día llegó cuando David se hizo rey. The day arrived when he became king, and he should have been out fighting the battle. Rather, he stayed in his kingdom, on his throne. En realidad se llegó los días cuando él hubiera salido por lo menos 1 o 2 o 3 días al año para pelear. Él se quedó en su reinado y desenfocado, and he got distracted, and he fell. And so we see, some of you know the story, some of you don't. Unos han escuchado esta historia, quizás unos no, pero sucede que pues le puso el ojo a la esposa de otro y pues mató a ese señor y pues recibió a esa esposa. Amen. Para los que no han escuchado la historia, for those of you who haven't, he laid eyes on another man's wife, and he liked her, and he killed her husband so he could be with her. And so the day comes when the prophet comes and he confronts him. El día llega cuando el profeta de Dios tuvo que ir porque Dios lo mandó a confrontar a David. Y le dice un cuento, and he tells him a parable, a story of a man, a rich man who was going to be visited by one of his friends, and he owned much assets, we can say much animals. Y en este cuento se trata de un hombre bien estabilizado en la vida, rico, y un amigo de él iba a venir a visitarlo, y dijo, bueno, pues vamos a hacer una fiesta, y si iba a matar a un cabrito, and he was going to kill a shepherd, pero miró a un vecino que nomás tenía una y dijo, bueno, pues esa mera me llevo, y esa mera vamos a hacer. Y aquel señor se quedó bien triste porque era su única borrega, podemos decir, que él tenía. And he became very sad, David, and angry and frustrated because this rich man had stolen this individual's only sheep that he had. Y David dijo, miren la respuesta como David le respondió: ese hombre es digno de muerte y yo voy por él. Respondió frustrado. David responded frustrated. How many of you have been frustrated in life because you felt like a failure? David estaba frustrado dentro de él mismo porque él sabía lo que él había hecho y Dios sabía, pero nadie más casi sabía. Muchas veces nos sentimos nosotros como fracasos por cosas que han pasado en la vida y nadie alrededor se ha dado cuenta de eso, pero Dios sí se ha dado cuenta y nosotros mismos sabemos, y a veces nos sentimos como un fracaso, and sometimes we feel like a failure, amen. But I'm here to encourage you that no one is perfect and that you are not a failure. You're just living life, what we call. Yo vine a animar a alguien que usted no es un fracaso, amén. Quizás el 2018 fue pesado, pero usted no es un fracaso, amén. Usted es un más que vencedor, amén. No deje que el enemigo lo convenza que usted no sirve para nada, porque el Señor Jesucristo fue y pagó su sangre por cada uno de nosotros, amén. You are not a failure, young person. You may feel sad sometimes. You may feel like you perhaps, had difficulty with decision making, amen. But don't let the enemy convince you that you are a failure, because you are a child of God, amen. You are a royal priesthood, amen. Usted es una linaje escogida especial que Dios le ha dado, amen. Y nosotros somos gente privilegiada, amen. Porque Dios es fiel a sus promesas, amen. God is faithful to His promises, amen. Dios es un Dios justo, amen. Y en aquel día
vida nos dará la corona a cada uno de nosotros, amen. And on that day, God will crown you with the crown of life, amen, because you were faithful to Him. And so do not let your failures put you down. No dejes que ciertos fracasos, si te sientes de cierta forma, que te bajen a lo más bajo de la vida. I'm going to begin to conclude. If the piano player would come forward, please. Pedro se sintió como un fracaso. The Apostle Peter, he felt like a failure. Imagínense, negando al Señor ojo a ojo 3 veces, denying the Lord Jesus 3 times face to face. That 3rd time the crow reminded him. Esa 3ª vez se dio cuenta y se acordó. Se sintió como un fracaso. Pero ¿saben qué? Pedro ya tenía historia. Él ya podía decir, pero si pude hacer eso cuando Jesús aún todavía estaba con nosotros, yo puedo vencer este fracaso. Aunque yo no lo negué, le fallé, pero yo me puedo levantar. Peter, he had a background, he had a history. He was the only one who walked out of the boat. Él fue el único que tuvo el valor, podemos decir, amen, el valor como de hueso colorado, como dicen unos por ahí, de salirse de la barca y caminar sobre las aguas. Él se pudo animar y decir, ¿sabes qué? Yo me siento como un fracaso porque lo negué, pero yo he sido esto y yo me he lanzado. And perhaps he can say, you know what, I feel like a failure because I denied Jesus 3 times. But you know what? I've overcome stuff that other people haven't overcome. Él mismo se dijo, yo he vencido cosas que quizás ninguna persona ha vencido, amen. Y él al pasito comenzó a levantar su autoestima. He slowly began to lift up his self-esteem. You know, if he had, in that moment, he began to build confidence. Él comenzó a desarrollar confianza entre él y entre el Señor Jesucristo, porque Judas sabemos lo que Judas hizo, ¿verdad? Él se sintió como un fracaso de cierta forma, podemos decir, pero Pedro no decidió eso. Él decidió levantarse. He decided to lift himself up. Peter's expression in when they were on the boats is uplifting, amen. So if you feel like a failure, si usted se siente quizás como un fracaso en ciertos aspectos de su vida, acuérdese que usted ha vencido cosas más difíciles en el pasado ya, y que usted se puede levantar, amén. Y es más, que en el pasado alguien ya tomó una decisión y pagó el precio del pecado y vino a destruir el temor y se lo puso sobre su brazo él y fue colgado en un madero, and he went to the cross and he put that baggage of fear, that baggage of failure, and he took it to the cross and he nailed it y lo llevó a la cruz y ahí lo dejó, amén. Por eso hay que no dejar que el enemigo o ciertas cosas en la vida nos bajen la confianza, nos bajen nuestra fe, sino hay que conectarnos con gentes que nos van a ayudar a nuestro alrededor, amén. Y hay que serles fiel al Señor. Let's build a good support network around us, amen. People that will encourage us, people that will uplift us, because that's what's going to help us, amen. And if you decide to keep Jesus in your life, all things can be possible, amen. Todas las cosas pueden ser posibles, siempre y cuando que sean para nuestra edificación. Always when that they may be towards our edification. Why don't we stand? ¿Por qué no se pone de pie?